Un poderoso empresario acostumbrado a que todos lo obedecieran abrió la puerta de su mansión una noche de tormenta y encontró a 3 huérfanos temblando bajo la lluvia. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la mansión del señor Augusto Montenegro, uno de los hombres más ricos y temidos de la ciudad. Dentro, todo brillaba, alfombras persas, lámparas de cristal, aromas a vino caro y chimeneas encendidas. Afuera, el barro y el frío castigaban las calles vacías. Fue en medio de esa dualidad donde ocurrió lo inesperado. Al sonar los golpes en la puerta, los guardias dudaron en abrir. No era común que alguien se atreviera a interrumpir la tranquilidad de Montenegro a altas horas de la noche. Pero los golpes insistieron, débiles, casi apagados. Cuando finalmente abrieron, 3 figuras pequeñas quedaron iluminadas por la luz dorada del vestíbulo. Eran niños. Empapados, temblando, con las manos enrojecidas por el frío. El mayor, de apenas 12 años, sostenía de la mano a sus 2 hermanos menores. La pequeña no paraba de toser y el más chico escondía el rostro contra la ropa rota de su hermano. Nadie sabía de dónde habían salido ni cómo se habían atrevido a llegar hasta esa puerta prohibida. ¿Qué hacen aquí?, gruñó Montenegro, bajando las escaleras con gesto severo. Su voz retumbó en el amplio salón. El niño mayor intentó hablar, pero la garganta se le cerraba. Solo alcanzó a pronunciar unas palabras. Señor, no tenemos a dónde ir. Un murmullo de desprecio recorrió a los empleados presentes. En aquella casa no había lugar para mendigos ni huérfanos. Montenegro frunció el ceño. No estaba acostumbrado a súplicas ni a interrupciones de la miseria ajena. Él mismo había levantado su imperio con puño de hierro, y siempre repetía que cada quien carga su propio destino. Sin embargo, hubo un detalle que llamó su atención. La niña, en medio de su tos, sacó de su bolsillo un trozo de papel arrugado, casi destruido por la lluvia. Lo sostuvo con manos temblorosas y lo acercó a Montenegro. El empresario lo tomó con fastidio. Iba a romperlo de inmediato, pero al abrirlo se quedó inmóvil. Sus ojos, acostumbrados a firmar contratos millonarios, se clavaron en esa hoja empapada que tenía un sello que él conocía demasiado bien. El silencio en la sala se volvió insoportable. ¿Por qué esos niños llevaban consigo un documento con el emblema de su empresa? Montenegro respiró hondo, intentando controlar la sorpresa. Los huérfanos lo miraban con mezcla de miedo y esperanza. En su interior, una sospecha peligrosa empezaba a formarse, una que podía cambiar todo lo que creía seguro sobre su vida. Y entonces, en voz baja, el mayor de los niños murmuró algo que heló la sangre del poderoso hombre. Usted sabe quién fue nuestro padre. Montenegro retrocedió un paso, pálido como nunca antes. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero choque acababa de estallar dentro de la mansión. La sala quedó en un silencio denso, apenas roto por el crepitar de la chimenea. Augusto Montenegro, el hombre que había negociado con presidentes y humillado a banqueros, se quedó sin palabras ante la acusación de un niño empapado. Basta de tonterías. Tronó al fin, intentando recuperar el control de su voz. Arrugó el papel en su mano y lo arrojó sobre una mesa cercana. Pero el mayor de los huérfanos no se movió. Su mirada, firme a pesar del miedo, seguía clavada en él. Era la primera vez que alguien tan pequeño desafiaba la autoridad de Montenegro sin temblar. La niña, mientras tanto, tosía con fuerza, obligando al hermano menor a abrazarla con desesperación. Uno de los empleados se atrevió a intervenir. Señor, ¿quiere que los echemos de inmediato? No deberían estar aquí. Montenegro dudó. Su instinto le pedía sacarlos a empujones, devolverlos a la oscuridad de donde habían salido. Pero esa hoja arrugada lo tenía atrapado. Contenía un nombre escrito con tinta corrida, un nombre que había preferido enterrar hacía más de una década. Él lo sabía, si esos niños eran realmente quienes insinuaban ser, su vida cuidadosamente construida podía desmoronarse como un castillo de naipes. ¿Quién les dio ese documento?, preguntó Montenegro, acercándose de nuevo. El niño mayor tragó saliva y respondió con un hilo de voz. Lo encontramos entre las cosas de mamá, antes de que muriera. Las palabras retumbaron en el corazón del empresario. Una punzada de culpa, escondida en lo más profundo de su memoria, lo atravesó como un rayo. La niña volvió a toser, más fuerte esta vez.
Sus labios empezaban a ponerse morados por el frío. El pequeño, desesperado, suplicó. Por favor, señor, no nos deje afuera. Ella no aguanta más. El contraste era brutal, la grandeza de aquella mansión, llena de lujos, y la fragilidad de tres criaturas al borde del colapso. Los empleados esperaban la orden. Montenegro, con el rostro endurecido, parecía debatirse entre su orgullo y algo que jamás admitía, el miedo a la verdad. Finalmente, levantó la mano y ordenó. Llévenlos al sótano. Que nadie en esta casa hable de lo ocurrido. Los niños se miraron entre sí con terror. El sótano no sonaba a refugio, sino a encierro. Y aunque sus cuerpos necesitaban calor, en su interior sabían que la oscuridad de ese lugar escondía más secretos de los que imaginaban. Mientras los arrastraban escaleras abajo, Montenegro apretó los puños. Aquel documento, con su sello estampado, podía revelar algo que destruiría no solo su reputación, sino toda su fortuna. Y lo peor era que los tres huérfanos tenían más piezas del rompecabezas de lo que él estaba dispuesto a admitir. En el aire quedó suspendida una pregunta sin respuesta. ¿Eran esos niños solo intrusos buscando refugio, o portaban la llave de un secreto capaz de derrumbar a un imperio? El sótano de la mansión Montenegro no era un simple depósito. Bajo aquellas paredes de piedra se guardaban cajas selladas, viejos expedientes y recuerdos que el empresario jamás quiso volver a ver. Cuando los guardias empujaron a los niños hacia ese lugar, un olor húmedo y metálico los envolvió de inmediato. La niña empezó a temblar con fiebre, y el hermano menor lloraba sin consuelo. El mayor, en cambio, mantenía la mirada firme, decidido a no mostrar debilidad delante de quienes los despreciaban. Aquí estarán hasta que el Señor decida qué hacer con ustedes, gruñó uno de los hombres, cerrando la pesada puerta con un chirrido que resonó como una sentencia. La luz de una bombilla colgante apenas iluminaba el lugar. Entre las sombras, los niños distinguieron montones de cajas con etiquetas, carpetas acumuladas y hasta un viejo escritorio cubierto de polvo. Aquel no era un espacio cualquiera, parecía el rincón donde Montenegro escondía lo que no debía salir a la luz. El mayor recordó entonces el papel que habían entregado. ¿Qué conexión tenía ese documento con todo lo que allí se guardaba? El presentimiento era claro, la respuesta a la identidad de su padre podía estar enterrada en esas cajas. Mientras intentaba calmar a sus hermanos, escuchó pasos en la escalera. Se tensó. La puerta volvió a abrirse y apareció una mujer de rostro serio, vestida con uniforme impecable. Era Clara, la ama de llaves de confianza de Montenegro, una figura respetada en la casa. Tomen esto, dijo en voz baja, entregándoles una manta y un jarro de agua. Sus ojos reflejaban compasión, pero también un miedo profundo. El niño mayor la miró directo a los ojos y preguntó con valentía. Señora, ¿usted sabe quién fue nuestro padre? Clara se estremeció. Bajó la mirada, apretó los labios y, tras un silencio insoportable, susurró. Hay verdades que aquí están prohibidas, y esa es una de ellas. Luego salió apresurada, dejando la puerta entreabierta por un instante. Ese breve descuido permitió que los niños escucharan algo inquietante. Montenegro discutía en voz alta en el piso superior. Si se llega a saber que esos tres llevan mi sangre, todo se derrumba. Bramó con furia. El eco de sus palabras cayó como un rayo en el corazón del niño mayor. La sospecha que apenas intuía acababa de confirmarse. Pero todavía faltaba escuchar lo más aterrador. Mañana mismo desaparecerán, y nadie volverá a preguntar por ellos. Los tres huérfanos se miraron aterrados. El peligro ya no era solo el frío o la fiebre. Ahora sabían que estaban atrapados en la casa de un hombre que veía en ellos una amenaza mortal. La noche avanzaba lentamente dentro del sótano. Los tres hermanos se abrazaban bajo la manta, intentando conservar un poco de calor. El silencio solo era interrumpido por la tos persistente de la niña. El mayor, con la mirada fija en la puerta cerrada, sabía que no podían esperar pasivamente. Había escuchado con claridad, Montenegro planeaba deshacerse de ellos. El miedo se mezclaba con una extraña determinación. Si este hombre realmente sabe quién fue papá, entonces aquí está la respuesta que hemos buscado, pensó mientras repasaba cada palabra que habían escuchado. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En el rincón más oscuro del sótano, detrás de unas cajas, había un pequeño armario metálico con una cerradura oxidada.
Se notaba que llevaba años sin usarse, pero sobre la chapa brillaba el mismo emblema que aparecía en el documento que habían entregado a Montenegro. El niño mayor tragó saliva. ¿Podría ser una pista? Con cuidado, empujó las cajas hasta descubrirlo por completo. El hermano menor, curioso, lo ayudó mientras la niña observaba con ojos cansados. La cerradura estaba herrumbrada, pero no parecía imposible de forzar. Si logramos abrirlo, tal vez encontremos pruebas, susurró el mayor. Un ruido en la escalera los hizo retroceder de golpe. La puerta se abrió lentamente y Clara, la ama de llaves, volvió a aparecer. Esta vez llevaba una bandeja con pan y leche caliente. Coman rápido, no tengo mucho tiempo, dijo en voz baja. El niño aprovechó para preguntar, casi rogando. Señora Clara, ¿por qué Montenegro quiere ocultarnos? ¿Qué sabe usted? Ella tembló, como si esas palabras fueran cuchillas contra su conciencia. Después de un silencio doloroso, respondió. Su padre, trabajó aquí hace muchos años. Era un hombre noble, pero, descubrió algo que no debía. Desde entonces todo cambió. Los niños se quedaron paralizados. La pequeña, con voz débil, preguntó. ¿Él también murió por culpa del señor Montenegro? Clara cerró los ojos y no respondió. Dejó la bandeja y se marchó apresurada, dejando tras de sí un aire de verdad a medias, como si temiera que incluso las paredes escucharan. El mayor se giró hacia el armario metálico. Ahora estaba seguro, ahí dentro había secretos relacionados con su padre. Pero antes de acercarse de nuevo, escuchó un golpe seco proveniente de la parte más honda del sótano. No era un ruido normal, sonaba como un lamento, como si alguien más estuviera encerrado allí abajo. Los tres huérfanos se miraron, helados de miedo. Quizá no estaban solos en aquel lugar. El golpe volvió a sonar, más fuerte, y esta vez acompañado de un quejido ronco. Los tres hermanos se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos. El pequeño se aferró al brazo de su hermano mayor, mientras la niña, debilitada, apenas pudo murmurar. Allí, alguien está. El mayor respiró hondo y caminó hacia el fondo del sótano. El aire se volvía más frío y pesado a cada paso. Tras mover unas maderas apiladas, descubrió lo impensado, una puerta baja de hierro, con barrotes oxidados, oculta detrás de un montón de cajas. ¿Quién está ahí? Susurró con valentía. Del otro lado, una voz cascada respondió con desesperación. Ayúdenme. Por favor, no me dejen aquí. Los niños se miraron entre sí, incrédulos. ¿Un prisionero en la mansión de Montenegro? El mayor se inclinó hacia la rendija, tratando de distinguir algo en la oscuridad. Una silueta se movió dentro, apenas iluminada por la luz tenue del sótano. ¿Quién es usted? Preguntó el niño. Hubo un silencio breve, seguido de un suspiro tembloroso. Me llamo Ernesto, fui contador de la empresa Montenegro. Estoy aquí desde que descubrí algo que no debía. El corazón del niño mayor latió con fuerza. El patrón se repetía, alguien más había sido castigado por conocer los secretos de ese hombre poderoso. El prisionero continuó, con voz apagada. Si ustedes tienen un documento con su sello, entonces deben cuidarlo. Ese papel es más peligroso de lo que creen. La niña, con voz débil, intervino desde la manta. Nuestro papá también trabajó aquí, y mamá guardó ese documento hasta el final. Un silencio denso se formó. El prisionero se acercó a los barrotes y susurró con urgencia. Entonces ya lo entiendo, ustedes son hijos de... Unos pasos pesados bajando por la escalera interrumpieron sus palabras. El mayor de los huérfanos se apresuró a cubrir la pequeña puerta con las maderas, justo antes de que la entrada principal del sótano se abriera de golpe. Un guardia entró con gesto severo, iluminando el lugar con una linterna. Miró alrededor y murmuró con desconfianza. El señor Montenegro quiere verlos, ahora mismo. Los tres niños se abrazaron, temblando. Sabían que estaban en peligro. Y lo más aterrador era que el secreto que Ernesto iba a revelar seguía flotando en el aire, incompleto, pero capaz de cambiarlo todo. El pasillo hacia el despacho de Augusto Montenegro parecía interminable. Las paredes estaban adornadas con retratos de hombres trajeados, todos serios, todos imponentes. Era la galería de un linaje de poder, diseñada para intimidar a cualquiera que la recorriera.
Los tres huérfanos avanzaban escoltados por dos guardias, con las ropas aún húmedas y los ojos cansados. La niña apenas podía sostenerse, pero su hermano mayor no permitió que cayera, la llevaba de la mano con una fuerza férrea, como si en ese contacto se resumiera toda su resistencia. Al llegar, las puertas de madera tallada se abrieron de par en par. Montenegro estaba sentado tras un enorme escritorio de caoba, con un vaso de whisky en la mano. La luz cálida de las lámparas contrastaba con la dureza de su expresión. Así que, empezó con voz grave, creen tener derecho a irrumpir en mi casa y exigir respuestas. Los niños permanecieron en silencio. El más pequeño se escondió tras la figura de su hermano. El empresario dio un sorbo a su bebida y luego dejó el vaso con un golpe seco sobre la mesa. Ese documento, dijo señalando el papel arrugado que ahora descansaba bajo un portapapeles de oro, no significa nada. Es basura. ¿Dónde lo consiguieron? El mayor reunió valor y respondió. Era de mamá. Ella lo guardó hasta su último día. Dijo que algún día nos llevaría a la verdad. Montenegro apretó los labios. Durante un instante, en sus ojos apareció un destello de incomodidad, como si una herida olvidada hubiera vuelto a sangrar. Pero enseguida retomó su tono autoritario. Pues su madre se equivocó. Aquí no hay nada para ustedes, más que problemas. El niño lo desafió con la mirada. No era fácil sostener los ojos de un hombre tan temido, pero lo hizo. Entonces Montenegro se levantó, rodeó el escritorio y se inclinó frente a ellos. Escúchenme bien, dijo en voz baja, como un rugido contenido. Si alguna vez vuelven a hablar de ese papel, si alguien fuera de esta casa se entera, desaparecerán. Nadie preguntará por ustedes. Nadie los buscará. El pequeño sollozó y la niña comenzó a toser con violencia. El mayor la sostuvo, furioso. ¿Por qué nos teme tanto, señor Montenegro? Preguntó con valentía. ¿Acaso es cierto que fue usted quien arruinó a nuestro padre? El empresario se quedó helado por un instante. El whisky en su mano tembló apenas. Entonces, como si algo lo hubiera atravesado, perdió la calma y gritó con una fuerza que estremeció los muros. Su padre jamás debió desafiarme. El eco de sus palabras resonó en el despacho. Los niños comprendieron que acababan de arrancar una verdad peligrosa de sus labios. Y en ese mismo instante, alguien golpeó con urgencia la puerta desde afuera, interrumpiendo el enfrentamiento. Los golpes en la puerta retumbaron con tal fuerza que incluso Montenegro frunció el ceño. No era común que alguien osara interrumpirlo en medio de una reunión, y menos aún cuando su voz aún resonaba con rabia. ¿Quién se atreve?, bramó. La puerta se abrió lentamente y apareció Clara, la ama de llaves. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Llevaba en sus manos una carpeta de cuero gastado, cubierta de polvo. Señor, dijo con voz temblorosa, encontré esto en los archivos del sótano. Montenegro palideció al ver la carpeta. Dio un paso hacia atrás, como si ese objeto le quemara la vista. Te ordené que nadie tocara esas cajas. Rugió, pero Clara se mantuvo firme. Los niños intercambiaron miradas. El mayor comprendió que aquella mujer sabía mucho más de lo que aparentaba. Clara se acercó lentamente, ignorando las amenazas. Usted siempre quiso ocultar esto, pero los tiempos cambian, señor. Y ellos, tienen derecho a saber. El empresario se abalanzó para arrebatarle la carpeta, pero el niño mayor, en un arranque de valentía, corrió y la tomó primero. Abrió de inmediato el contenido, con las manos temblorosas. Dentro había fotografías amarillentas, contratos firmados y, en medio de todo, una imagen que lo dejó sin aliento, un hombre joven, sonriente, abrazando a una mujer con un bebé en brazos. El pequeño reconoció al instante el rostro de su madre. Es ella. Gritó con emoción, y ese hombre, ese debe ser papá. Montenegro intentó arrancar la foto, pero el mayor la sostuvo contra su pecho. El empresario lo miró con una furia descontrolada. No entienden lo que están provocando, dijo con voz grave. Si esa verdad sale a la luz, no solo ustedes estarán en peligro, todos lo estaremos. La niña, con ojos brillosos, apenas pudo susurrar. Entonces es verdad, usted nos ocultó a nuestro padre. Montenegro apretó los puños, dominado por la ira. Pero antes de que pudiera reaccionar, Clara habló con valentía por primera vez.
Señor, si insiste en callar la verdad, no seré yo la que guarde silencio. El ambiente se volvió insoportable. Montenegro, rojo de furia, miraba a la mujer y a los niños como si fueran enemigos mortales. Y en ese instante, desde el pasillo exterior, se escucharon pasos apresurados. No eran los de un sirviente, eran pasos militares, firmes y coordinados. Alguien más había entrado a la mansión. Los pasos resonaban cada vez más cerca, firmes como martillazos contra el suelo de mármol. Montenegro, que solía intimidar a cualquiera con una sola mirada, se tensó de inmediato. Reconocía ese ritmo, no eran criados, ni invitados, ni socios. Eran hombres de uniforme. La puerta del despacho se abrió bruscamente y 3 oficiales de la policía ingresaron, acompañados por un juez de aspecto severo. El silencio se volvió insoportable. Don Augusto Montenegro, dijo el juez, sacando un documento sellado, venimos a ejecutar una orden de registro. Hay denuncias en su contra por fraude y corrupción. Los guardias que custodiaban a los niños se miraron entre sí, inseguros. Montenegro, en cambio, soltó una carcajada amarga. ¿En mi casa? ¿Se atreven a mancillar este lugar con semejante farsa? El juez no titubeó. La ley no reconoce mansiones ni apellidos, señor Montenegro. Reconoce hechos. Los huérfanos observaban atónitos. Era como si el destino se hubiera puesto de su lado. El mayor apretó contra su pecho la carpeta con las fotos, consciente de que contenía algo que podía servir como prueba. El empresario dio un paso al frente, imponiendo su figura. Registros, órdenes, jueces, ¿creen que algo de eso me derribará? Dijo con tono desafiante. Uno de los oficiales, sin embargo, agregó con voz firme. No se trata solo de negocios turbios. Recibimos información sobre personas retenidas contra su voluntad en esta propiedad. El corazón del niño mayor dio un vuelco. Recordó de inmediato a Ernesto, el hombre que seguía encerrado en el sótano. Montenegro reaccionó con furia. Mentiras. Vociferó. En esta casa no hay prisioneros. Pero los ojos del juez se clavaron en los huérfanos, temblorosos pero firmes. ¿Es cierto, pequeños? ¿Vieron a alguien retenido? El mayor dudó. Miró a sus hermanos, luego a Clara, y finalmente a Montenegro, que lo observaba con una amenaza muda en la mirada. Si hablaba, firmaba su sentencia. Si callaba, traicionaba a Ernesto. Y la memoria de su padre. El juez repitió la pregunta, con voz más grave. Dime la verdad, muchacho. ¿Hay alguien más en esa casa? El niño respiró profundo. El silencio de esos segundos pesaba como una montaña. Y justo cuando abrió la boca para responder, Montenegro levantó la mano bruscamente, como si fuera a interrumpir todo con una nueva amenaza. La tensión estaba a punto de estallar. El niño mayor apretó los dientes. Sabía que aquella era la oportunidad de hablar, pero también sentía el filo de la mirada de Montenegro clavado en él. El magnate no necesitaba decir nada, sus ojos eran una amenaza suficiente. Los oficiales esperaban, el juez sostenía la pluma lista para anotar, y Clara, desde la esquina, lo miraba con un ruego silencioso, di la verdad. Finalmente, el niño respiró hondo y habló. Sí, en el sótano hay alguien. Un hombre llamado Ernesto. Lleva mucho tiempo encerrado ahí abajo. El juez abrió los ojos con sorpresa. Los oficiales reaccionaron de inmediato y salieron rumbo a las escaleras. Montenegro, rojo de ira, se abalanzó hacia el pequeño, pero Clara se interpuso. Ni un paso más, señor. Dijo, temblando pero decidida. La niña comenzó a llorar, y el más pequeño se aferró a su hermano, mientras el magnate rugía como una bestia acorralada. No saben lo que acaban de hacer. Vociferó Montenegro. Me van a pagar con creces esta traición. El juez lo enfrentó con calma. No es traición, señor Montenegro. Es justicia. Minutos después, los oficiales regresaron acompañados de Ernesto, pálido, demacrado, con la barba larga y los ojos hundidos. El hombre se tambaleaba al caminar, como si la luz le quemara después de tanto tiempo de encierro. Él puede confirmarlo todo, dijo el niño mayor, señalándolo. Ernesto levantó la vista hacia el juez, pero su voz estaba rota.
Fui encerrado porque descubrí documentos falsificados, contratos ilegales y secretos familiares que Augusto Montenegro no quería que nadie supiera. El juez ordenó que lo llevaran a un lugar seguro, protegido de cualquier represalia. Los huérfanos, al verlo, sintieron que no estaban solos en su lucha. Había más víctimas de la tiranía de ese hombre. Montenegro, en cambio, apretó los puños con furia. La seguridad de su imperio se resquebrajaba delante de todos. Pero lo peor para él aún estaba por venir. Porque en la carpeta que el niño guardaba contra su pecho no solo había contratos y fotos, sino una carta firmada con un nombre que podía destruirlo por completo. El mayor lo sabía. Y estaba dispuesto a mostrarla. El despacho estaba cargado de tensión. Ernesto, aún débil, había sido escoltado por los oficiales hacia un sillón, mientras el juez anotaba cada palabra en su libreta. Los huérfanos seguían juntos, abrazados, y el mayor sostenía la carpeta contra su pecho como si se tratara de un tesoro. Montenegro, de pie, sudaba a pesar del aire fresco de la noche. Intentaba mantener la compostura, pero sus ojos delataban un miedo que pocas veces había sentido en su vida. El juez, con voz serena, le pidió al niño: «Muchacho, muéstranos lo que llevas ahí». El niño dudó unos segundos, temiendo que Montenegro reaccionara con violencia. Pero al mirar a sus hermanos, comprendió que la verdad era su única protección. Abrió la carpeta con manos temblorosas y, entre las fotos y contratos, sacó una hoja doblada con cuidado. Era una carta. El papel estaba amarillento, con la tinta corrida por los años, pero la firma al final seguía siendo clara. El niño leyó en voz alta, con voz firme: «Augusto, si cumples tu amenaza, no solo acabarás conmigo, sino con los hijos que aún no conoces. Ellos no tienen culpa de mis decisiones. Si algún día llegan a ti, te ruego que recuerdes lo que fuimos y no los condenes por mi rebeldía. Firmado, Gabriel Herrera». El juez levantó la vista. ¿Gabriel Herrera? Ese nombre aparece en varias denuncias de desaparición y fraudes vinculados a su empresa, Montenegro. Los huérfanos se miraron entre sí. El niño menor susurró con lágrimas en los ojos: «Ese era el nombre de nuestro papá». La niña, aunque débil, asintió con la cabeza. Mamá lo mencionaba en sus rezos, siempre decía que papá quiso protegernos. Montenegro perdió el control. Se abalanzó sobre el escritorio, arrebató la carta y la arrugó con violencia. Mentiras. Ese hombre era un traidor. Me robó, me engañó, me quiso destruir. Ernesto, desde su asiento, alzó la voz con dificultad. No, Augusto, todos sabemos la verdad. Gabriel no quiso destruirte. Solo descubrió tu red de corrupción. Por eso desapareció. Los oficiales se tensaron, y el juez ordenó que guardaran la carta como prueba oficial. Montenegro, acorralado, respiraba agitado, como un animal salvaje a punto de atacar. Pero lo más doloroso aún estaba por revelarse. Porque en el fondo de la carpeta quedaba un sobresellado, y Clara, con voz temblorosa, confesó: «Ese sobre, yo lo escondí hace años. Y dentro hay una confesión que cambiará todo para siempre». Los niños sintieron un escalofrío. Si lo que Clara decía era cierto, estaban a punto de descubrir un secreto capaz de derrumbar no solo la fortuna de Montenegro, sino también su propia identidad. Las manos del juez temblaron apenas al tomar el sobresellado. Era viejo, con los bordes amarillentos y el sello de cera agrietado. Clara lo observaba con el rostro pálido, como si al fin un peso que había cargado en silencio durante años estuviera a punto de liberarse. Los niños contenían la respiración. El mayor estrechaba las manos de sus hermanos, consciente de que aquel momento podía cambiarlo todo. El juez rompió el sello con cuidado y desplegó las hojas en voz alta. «Declaro, bajo mi puño y letra, que el verdadero socio fundador de la empresa Montenegro y Herrera fue Gabriel Herrera. El señor Augusto Montenegro me obligó, bajo amenazas, a renunciar a mi parte de la compañía. Si algún día estas palabras salen a la luz, que quede claro, él no me destruyó solo a mí, destruyó también a mi familia. Firmado, Gabriel Herrera». Un murmullo recorrió la sala. Ernesto, aún débil, cerró los ojos como si confirmara lo que siempre supo. Los oficiales intercambiaron miradas, y el juez levantó la vista con gravedad. «Esto,
Esto cambia por completo el caso, dijo en voz baja. El niño mayor, con lágrimas en los ojos, apretó la carta de su padre contra el pecho. Entonces es cierto, papá fue engañado, le robaron todo. La niña, con voz débil, preguntó. ¿Eso significa que la mitad de todo esto también nos pertenece? Montenegro rugió como una fiera acorralada. No. Nada de esto les pertenece. Ustedes no son más que bastardos aparecidos en mi puerta. Mi imperio es mío. Clara dio un paso adelante, con voz firme. Su imperio se levantó sobre mentiras, señor. Y ya no puede ocultarlo más. El juez asintió. Con este documento, sumado al testimonio del contador Ernesto y a la carta previa, la evidencia es contundente. El magnate respiraba con dificultad, su rostro rojo de ira. Miró a los niños con un odio que heló la sangre en sus venas. No saben lo que han desatado. Yo no voy a caer tan fácil. Se giró bruscamente hacia un cajón de su escritorio. Los oficiales tensaron las manos sobre sus armas, pero lo que Montenegro sacó no fue un arma, sino otra carpeta negra, mucho más reciente. ¿Quieren la verdad?, dijo con una sonrisa torcida. Entonces prepárense, porque esta carpeta contiene secretos que ni siquiera esos huérfanos conocen sobre su propio padre. Los niños se miraron, aterrados. ¿Qué podía ser tan oscuro como para que Montenegro usara esa carta como contraataque? La carpeta negra cayó sobre el escritorio con un golpe seco. Montenegro la empujó hacia el juez, pero sus ojos estaban fijos en los huérfanos, como si disfrutara el dolor que estaba a punto de causar. ¿Creen que su padre fue un santo, verdad?, dijo con voz grave. Pues aquí está la otra cara de la moneda. El juez abrió lentamente el documento. Los niños contuvieron la respiración. Dentro había reportes, cartas interceptadas y un expediente con el nombre de Gabriel Herrera en la portada. Ernesto, al ver aquellos papeles, palideció. Eso lo fabricó usted, Augusto. Recuerdo cómo ordenó manipular documentos para hundirlo. Pero Montenegro sonrió con cinismo. No todo está manipulado, Ernesto. Hay verdades que ni siquiera esos niños conocen. El juez hojeó algunas páginas en silencio. Había acusaciones de contrabando, reuniones clandestinas, pagos sospechosos. Algunas parecían pruebas sólidas, otras claramente forzadas. Era difícil distinguir qué era real y qué era falso. El niño mayor, con voz temblorosa, preguntó. ¿Está diciendo que nuestro padre también cometió errores? Montenegro se inclinó sobre ellos, disfrutando de la confusión. Díganme, pequeños, ¿de verdad creen que un hombre se enfrenta a mí y sobrevive solo por ser noble? No. Su padre jugaba en terrenos peligrosos. Y eso fue lo que lo llevó a la tumba. Las palabras cayeron como cuchillos. La niña rompió en llanto, y el más pequeño escondió el rostro entre sus brazos. El mayor sintió como la duda intentaba arrancarle la fuerza. ¿Y si todo era cierto? ¿Y si la imagen de su padre no era la del héroe que su madre les había pintado? El juez intervino con voz firme. Estas pruebas deben analizarse con cuidado. Nada se puede asumir como cierto hasta corroborarlo. Clara, en un gesto valiente, tomó la mano del niño mayor. Escucha, tu padre fue un hombre justo. Yo lo conocí. Lo que está aquí es veneno para confundirlos. No olvides lo que tu madre siempre les enseñó. La verdad no se mide en papeles, sino en las huellas que deja un hombre en quienes lo amaron. El niño respiró hondo. Tenía miedo, pero también sentía la necesidad de luchar por la memoria de su padre. Y aquí, querido espectador, es donde quiero detenerme un segundo. Si esta historia te conmueve tanto como a estos niños que luchan por la verdad, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Así podrás seguir cada capítulo de este relato que aún guarda giros sorprendentes. De pronto, un oficial irrumpió de nuevo en la sala, agitado. Señor juez. Encontramos algo más en el sótano. Una caja fuerte escondida tras un muro falso. El rostro de Montenegro se endureció. Esa caja contenía el secreto más peligroso de todos, uno que ni siquiera los niños estaban preparados para enfrentar. El anuncio del oficial cayó como un trueno en la sala. Una caja fuerte oculta en el sótano de la mansión Montenegro. El juez se levantó de inmediato,
ordenando que lo condujeran al lugar. Los huérfanos, aún abrazados, no podían apartar la vista de Montenegro, cuyo rostro se tornó gris, como si supiera que su imperio estaba a punto de resquebrajarse del todo. «Nadie toca esa caja», gruñó el magnate con voz rota, intentando imponer autoridad. «Lo que está allí dentro es mío». El juez fue contundente. «Lo que esté en esa caja pertenece a la justicia ahora». Con paso firme, todos descendieron al sótano. La niña tosía, pero su hermano mayor la sostuvo con fuerza, decidido a no perderse lo que estaba por ocurrir. Al llegar, los oficiales iluminaron un muro de piedra. Tras retirar unas maderas clavadas con clavos oxidados, quedó al descubierto la puerta metálica de la caja fuerte. Era antigua, con un mecanismo de rueda pesada. Un cerrajero, traído de urgencia por la policía, comenzó a trabajar bajo la mirada de todos. El silencio era tenso, solo interrumpido por el eco metálico de las herramientas. Montenegro caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Finalmente, con un chasquido seco, el seguro cedió. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior lleno de carpetas, sobresellados, y algo inesperado, un pequeño cofre de madera con el nombre Gabriel Herrera grabado en la tapa. El juez tomó el cofre y lo abrió lentamente. Dentro había un manojo de cartas manuscritas, un anillo de oro con iniciales grabadas y, al fondo, una libreta de cuero. El niño mayor reconoció el anillo de inmediato. Ese era el anillo de papá», exclamó con la voz quebrada. Las lágrimas brotaron de los tres huérfanos al ver aquella prueba tangible de que su padre había existido más allá de las sombras de la mentira. El juez hojeó la libreta con atención. Era un diario. En él, Gabriel relataba los negocios turbios que descubrió, los intentos de Montenegro por comprar su silencio y, finalmente, su decisión de proteger a su familia aunque eso significara enfrentarse al hombre más poderoso de la ciudad. Cada palabra era un golpe directo contra Montenegro. Ernesto, desde un rincón, murmuró con voz temblorosa. «Ese diario es la tumba de tu imperio, Augusto». El magnate, fuera de sí, gritó con furia. «No permitiré que lean una sola palabra más». Y, en un arranque desesperado, se abalanzó hacia la caja fuerte. Los oficiales corrieron a detenerlo, pero en medio del forcejeo, uno de los sobresellados cayó al suelo, abriéndose de golpe. Dentro había algo más peligroso que cualquier contrato, una partida de nacimiento. El juez la levantó, leyó el encabezado y quedó helado. Esto lo cambia todo». Los huérfanos, con el corazón en la garganta, aguardaron la revelación que podía sacudir por completo sus vidas. El juez desplegó con cuidado la partida de nacimiento, mientras el murmullo de los presentes llenaba el sótano. Los huérfanos contenían la respiración, aferrados a la esperanza de encontrar ahí una confirmación de su origen. El silencio se volvió sepulcral cuando el juez leyó en voz alta. Nombre del padre, Gabriel Herrera. Nombre de la madre, Isabel Montenegro. Los niños se miraron confundidos. El mayor frunció el ceño. «¿Isabel Montenegro?». Clara dio un paso adelante, con la voz quebrada por la emoción. «Sí. Isabel era la hermana menor de Augusto. Su tía». El mundo se tambaleó para los tres. El juez continuó leyendo. Lugar de nacimiento, Hospital Central de la ciudad. Firmado y registrado por Augusto Montenegro como tutor provisional. Las palabras retumbaron en la sala como un trueno. No solo eran hijos de Gabriel Herrera. También llevaban la sangre de los Montenegro. La niña rompió a llorar. El más pequeño, entre sollozos, preguntó con inocencia. «Entonces, ¿ese hombre es nuestro tío?». El empresario rugió de furia, golpeando el muro con el puño. «Mentiras. Todos son mentiras. Nadie debe creer en esos papeles». Pero Clara, con lágrimas en los ojos, lo enfrentó al fin. «Basta, Augusto. Yo misma vi cómo Isabel luchó por proteger a esos niños. Ella nunca quiso que crecieran bajo tu sombra. Cuando murió, me pidió en secreto que los cuidara, pero tú los alejaste, los condenaste a la miseria solo para borrar la vergüenza de tu apellido». El juez asintió con solemnidad. «Entonces la verdad es clara, estos niños no solo son herederos de Gabriel Herrera, también son herederos legítimos de la familia Montenegro». Los oficiales murmuraron,
conscientes de lo que eso significaba. No era solo una disputa de poder, era un escándalo familiar que podía sacudir los cimientos de toda la élite. El mayor de los huérfanos sintió un fuego arder en su interior. Ya no eran simples intrusos ni mendigos. Tenían un apellido, una historia, y pruebas que podían cambiarlo todo. Pero Montenegro, con el rostro desencajado, lanzó una amenaza que heló la sangre de todos. Si creen que voy a dejar que 3 mocosos destruyan mi imperio, entonces ninguno de ustedes saldrá vivo de esta casa. Los guardias tensaron las armas, y el ambiente se convirtió en un polvorín a punto de estallar. El aire en el sótano se volvió irrespirable. Los oficiales rodeaban la caja fuerte con el juez en el centro, mientras los huérfanos se mantenían unidos, temblando. Montenegro, con el rostro desencajado y los ojos rojos de furia, dio un paso hacia ellos. Ustedes no entienden nada, escupió con voz grave. Esto no se trata de papeles ni de herencias. Se trata de poder, y yo no pienso perderlo. De pronto, con un movimiento brusco, Montenegro arrebató el arma a uno de sus guardias. El estruendo del forcejeo hizo que todos retrocedieran. Los niños gritaron, y Clara se interpuso instintivamente, extendiendo los brazos frente a ellos. No lo haga, Augusto. Son sangre de tu sangre. Clamó con voz quebrada. Pero el magnate parecía ciego de rabia. La sangre no significa nada cuando amenaza con destruir todo lo que construí. El juez, con voz firme, intentó calmar la situación. Piense bien lo que hace, Montenegro. Un paso más y no habrá retorno. Los oficiales desenfundaron sus armas, apuntando hacia él. La tensión era insoportable, cualquier movimiento en falso podía desatar una tragedia. El niño mayor, con una valentía inesperada, dio un paso adelante y se plantó frente a Montenegro. Si nos odia tanto, dispáreme a mí. Pero no toque a mis hermanos. El silencio cayó como un manto pesado. La niña sollozaba, el pequeño temblaba, y Clara, con lágrimas en los ojos, suplicaba que el destino no se decidiera en ese instante. Montenegro levantó el arma lentamente, apuntando directo al niño. El dedo en el gatillo temblaba, pero la mirada era de hierro. Y entonces, un sonido lo interrumpió, el clic metálico de otra pistola cargándose. Todos voltearon. Era Ernesto. El contador, débil pero decidido, había tomado el arma de un guardia distraído. Su voz, aunque temblorosa, retumbó con fuerza. Bajé el arma, Augusto. O juro que esta vez no me temblará la mano. El magnate giró la cabeza, sorprendido. La escena estaba al borde del desastre. Montenegro apuntando al niño, Ernesto apuntando a Montenegro, y los oficiales sin atreverse a disparar. Los segundos se volvieron eternos. La vida de los 3 huérfanos pendía de un hilo, y el próximo movimiento decidiría quién caería primero. El sótano entero parecía contener la respiración. Ernesto apuntaba con la mano temblorosa, Montenegro mantenía el arma fija en el niño mayor, y los oficiales esperaban una orden clara del juez. La tensión era un hilo a punto de romperse. Baje el arma, Augusto. Repitió Ernesto, apretando los dientes. Llevo años esperando este momento. Montenegro soltó una risa amarga. ¿Tú? ¿El hombre que mendigaba mi aprobación? No tienes el valor. El niño mayor, firme a pesar del miedo, levantó la voz. Si de verdad quieren honrar a mi padre, nadie debe disparar. Él no murió para que ahora nos matemos entre nosotros. Sus palabras atravesaron el aire como un rayo. Por un instante, Ernesto dudó, bajando apenas el arma. Pero ese respiro fue suficiente para que Montenegro aprovechara la distracción, con un movimiento rápido, empujó a Clara contra los oficiales y corrió hacia la escalera, aún armado. «Deténganlo», gritó el juez. El caos estalló. Los guardias intentaron bloquear la salida, pero Montenegro disparó al aire, provocando gritos y confusión. El eco de la detonación hizo que la niña se desplomara, presa de la fiebre y del terror. «Hermana», gritó el pequeño, arrodillándose a su lado. El mayor la sostuvo entre sus brazos, sintiendo el calor de su piel arder. Ella apenas susurró. «No, me dejen». El juez ordenó con urgencia. «Necesita un médico ahora».
Dos oficiales se apresuraron a auxiliarla, mientras otros corrían tras Montenegro. La persecución resonó en toda la mansión, botas golpeando escaleras, puertas abriéndose de golpe, ecos de voces desesperadas. Clara, con lágrimas en los ojos, acarició el rostro de la niña. Resiste, pequeña, tu madre me pidió protegerte, no puedes irte ahora. El mayor, con el corazón dividido entre su hermana y la fuga del magnate, sintió un peso insoportable. Ernesto, recuperando el aliento, se acercó a él y le dijo en voz baja: Muchacho, si Montenegro escapa, lo perderán todo. Pero si tu hermana muere, no quedará nada por lo que luchar. El niño cerró los ojos, desgarrado por la decisión imposible. Y en ese mismo instante, un disparo retumbó en el piso superior, seguido por un silencio absoluto. Todos levantaron la vista. ¿Había caído Montenegro, o alguien más? El eco del disparo aún vibraba en las paredes de la mansión. Todos en el sótano quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. El juez fue el primero en reaccionar. Arriba, rápido. Los oficiales corrieron escaleras arriba. Ernesto intentó seguirlos, tambaleándose, mientras los huérfanos se aferraban entre sí, temiendo lo peor. La niña seguía débil, pero sus ojos buscaban una respuesta. En el pasillo principal, la escena era un caos. Un guardia yacía en el suelo, herido en el hombro, mientras los demás intentaban contener a Montenegro, que aún sostenía el arma. Pero había algo diferente en él, su mano temblaba de forma incontrolable, como si la rabia se mezclara con un miedo profundo. «Suelte el arma, Montenegro», gritó un oficial, apuntándole al pecho. El magnate apretó los dientes, jadeando. Luego, con una mueca torcida, dejó caer la pistola al suelo. El estruendo metálico rebotó en los muros, y un silencio helado se apoderó del lugar. El juez se acercó con paso firme. «Está acabado, Augusto. No puede seguir huyendo». Pero Montenegro, lejos de rendirse, soltó una carcajada amarga. ¿Acabado yo? No tienen idea de con quién se están metiendo. El juez levantó la ceja. ¿Qué quiere decir? El empresario clavó la mirada en los huérfanos, que acababan de subir las escaleras con Clara y Ernesto. Señaló al mayor con un dedo acusador. Ellos no saben toda la verdad. Su padre no solo me enfrentó a mí. Se metió con hombres mucho más peligrosos, y esos hombres siguen vivos. El corazón del niño mayor se encogió. La revelación era clara, había un enemigo oculto detrás de todo, alguien incluso más poderoso que Montenegro. El juez ordenó que lo esposaran. Los oficiales lo sujetaron de inmediato, pero el magnate no dejó de hablar. Cuando ellos aparezcan, no habrá juez ni policía que lo salve. Y ustedes, mocosos, dijo mirando a los huérfanos con odio, se arrepentirán de haber abierto esa caja fuerte. La niña, temblando en brazos de Clara, preguntó con voz débil. ¿De qué está hablando? ¿Quiénes son esos hombres? Montenegro sonrió con frialdad, como si su derrota fuera solo una pausa en un juego mucho más grande. Pronto lo sabrán. Y cuando llegue ese día, desearán nunca haber tocado la puerta de esta mansión. Un escalofrío recorrió a todos. El enemigo real aún estaba en las sombras, y la tormenta apenas comenzaba. La mansión, ahora rodeada por patrullas, parecía más un campo de batalla que un hogar. El juez dictaba órdenes rápidas, los oficiales registraban cada rincón y Montenegro, esposado, permanecía sentado con una calma inquietante, como si todavía supiera algo que los demás ignoraban. Los huérfanos, reunidos alrededor de su hermana enferma, intentaban recuperar fuerzas. El mayor no dejaba de mirar al magnate, recordando cada palabra: hay hombres más peligrosos que yo, y siguen vivos. No pasó mucho tiempo antes de que esas palabras se hicieran sentir. Uno de los oficiales entró corriendo al salón con el rostro pálido. Señor juez. Afuera, hay vehículos que no son de la policía. Vidrios polarizados. Están estacionados sin identificaciones. El juez frunció el ceño. ¿Cuántos? Al menos 4 camionetas negras, respondió el oficial. No quieren identificarse y se niegan a retirarse. Un murmullo recorrió a todos. Ernesto, aún débil, se apoyó en la pared y murmuró con terror. Son ellos. Los socios ocultos de Montenegro.
Los niños se miraron con el corazón acelerado. El mayor apretó los puños. Entonces es cierto. Papá no cayó solo por culpa de este hombre, hubo más detrás. El juez se giró hacia los oficiales. Refuercen la seguridad. Nadie entra ni sale de esta casa sin mi autorización. Montenegro sonrió desde su asiento, mostrando los dientes como un depredador. Ya es tarde, juez. Esos hombres no vienen a negociar, vienen a borrar todo rastro. Clara abrazó a los niños, temblando. No, no pueden quitarles otra vez a su familia. El estruendo de un motor interrumpió sus palabras. Desde afuera se escuchó el rugido de puertas cerrándose de golpe y pasos pesados acercándose a la entrada. Los oficiales se formaron en posición de defensa. La niña, aún febril, susurró débilmente. Hermano, tengo miedo. El mayor la sostuvo con fuerza. No te preocupes. Esta vez no nos van a quitar nada. De pronto, los ventanales de la mansión vibraron con el impacto de un golpe. Y una voz grave, desde afuera, gritó con autoridad. Entréguenos los documentos y a los niños. O todos los que están dentro pagarán el precio. El silencio posterior fue tan espeso que se podía escuchar la respiración acelerada de cada persona en la sala. Los huérfanos comprendieron que lo peor aún estaba por comenzar. Los ventanales volvieron a estremecerse, esta vez con un estruendo más fuerte. Afuera, las siluetas de los hombres se recortaban contra la lluvia, armados y con rostros cubiertos. Los oficiales dentro de la mansión levantaron sus armas, listos para el enfrentamiento. El juez, firme, levantó la voz. Nadie abre esa puerta. Resistan el tiempo que sea necesario. Los niños se apretaron unos contra otros. La niña temblaba de fiebre, y el pequeño apenas podía contener el llanto. El mayor, aunque asustado, sentía dentro de sí una chispa de coraje. Ahora no solo luchaban por la memoria de su padre, sino por sobrevivir al presente. Montenegro, sentado con las esposas en las muñecas, lanzó una carcajada amarga. Se los advertí. Esos hombres no fallan. No importa cuántos policías tengan, en minutos estarán aquí adentro. El juez lo fulminó con la mirada, pero el magnate solo se recostó en la silla como quien disfruta de un espectáculo. Un estruendo sacudió la puerta principal. Los desconocidos estaban usando algo pesado, quizá un ariete. Las bisagras crujieron bajo la presión. Refuercen la entrada. Ordenó un oficial, mientras otros empujaban muebles contra la puerta. En medio del caos, Ernesto se acercó al niño mayor y le habló en voz baja. Escúchame bien. Esos hombres no vienen solo por Montenegro. Vienen por ustedes. El diario de tu padre y las cartas son la prueba que más temen. El muchacho tragó saliva. ¿Qué hacemos entonces? Si logran entrar, lo primero que intentarán será llevarse los documentos y callarlos para siempre. Deben esconder esas pruebas, y si pueden, escapar. El niño miró a sus hermanos, luego al juez y a Clara. Sentía que cargaba un peso demasiado grande para su corta edad, pero sabía que no podía rendirse. De pronto, un vidrio se hizo añicos. Uno de los hombres encapuchados asomó el arma por la ventana y disparó al techo, provocando gritos y un estruendo ensordecedor. La batalla había comenzado. Los oficiales respondieron con disparos de advertencia, y el salón se llenó de humo, gritos y el eco de las balas. Los niños se tiraron al suelo junto a Clara, cubriéndose como podían. El juez gritó. Saquen a los niños de aquí. Hay que ponerlos a salvo. Pero mientras dos oficiales intentaban escoltarlos hacia la parte trasera de la mansión, Montenegro gritó con voz triunfal. No los dejen escapar. Ellos son la clave. Los encapuchados redoblaron el ataque, concentrando el fuego en la salida trasera. Era como si supieran exactamente hacia dónde se dirigían los huérfanos. El mayor comprendió, con un escalofrío, que alguien dentro de la mansión los estaba traicionando. Los disparos resonaban en cada rincón de la mansión. Los oficiales resistían con uñas y dientes, pero cada intento de evacuar a los huérfanos era frustrado, los atacantes parecían anticipar cada movimiento. El juez, jadeando en medio del humo, lo comprendió de inmediato. Alguien aquí les está informando desde dentro. El niño mayor miró a su alrededor con los ojos bien abiertos.
Clara se agachaba para proteger a la niña enferma, Ernesto trataba de ayudar a los oficiales heridos, y Montenegro, esposado, observaba todo con una sonrisa retorcida. Y entonces, sucedió lo impensado. Uno de los guardias, que hasta hace poco parecía estar del lado de la policía, giró de golpe su arma, no contra los encapuchados, sino contra el juez. «Nadie se mueva», rugió, apuntándole a la cabeza. Un silencio helado se apoderó de la sala. El traidor revelado era el propio jefe de seguridad de la mansión, un hombre corpulento llamado Ramírez, que durante años había sido la sombra de Montenegro. El magnate soltó una carcajada triunfal. ¿Lo ven? Les dije que nunca ganarían. Mis hombres están en todas partes. Ramírez empujó al juez contra la pared, manteniendo el arma firme. Los niños se vienen conmigo. Es la única forma de que esto acabe rápido. El mayor de los huérfanos, con el corazón desbocado, se interpuso de inmediato. No. Si quieres llevarte a alguien, será a mí, pero a mis hermanos no los tocas. Ramírez lo miró con desprecio. Tienes agallas, muchacho. Lástima que no te servirán de nada. Clara gritó desesperada, y Ernesto intentó abalanzarse sobre él, pero Ramírez disparó al aire, haciendo retroceder a todos. El primero que se mueva, cae. Advirtió con voz feroz. Los encapuchados desde afuera redoblaron el ataque, golpeando puertas y ventanas. El plan estaba claro, Ramírez debía entregarles a los niños y los documentos. El juez, con voz firme a pesar de la amenaza en su sien, advirtió. Si los entregas, Ramírez, no solo destruyes tu honor. Firmas la sentencia de muerte de esos inocentes. El hombre dudó por un segundo. Sus ojos se endurecieron, pero una sombra de duda cruzó su rostro. El mayor de los huérfanos lo notó y se atrevió a hablar. ¿De verdad vas a condenar a 3 niños solo por obedecer a un hombre que te usa como peón? El silencio se volvió insoportable. Ramírez apretaba el gatillo, indeciso, mientras los encapuchados gritaban desde afuera. Y entonces, una explosión estremeció la parte trasera de la mansión. Los muros temblaron. Algo había sucedido que nadie esperaba. El estruendo sacudió los cimientos de la mansión. Polvo y astillas llovieron desde el techo mientras una columna de humo se levantaba desde la parte trasera. Los encapuchados habían colocado explosivos para abrirse paso. Ramírez, sorprendido por la violencia del estallido, perdió por un instante la concentración. Ese segundo bastó, Ernesto, con un coraje inesperado, se lanzó sobre él y lo empujó contra la pared. El disparo salió, pero la bala se incrustó en el techo. Los oficiales reaccionaron de inmediato, reduciendo a Ramírez y arrebatándole el arma. El juez respiró con alivio, aunque sabía que lo peor aún estaba por venir, el enemigo ya había abierto una brecha en la mansión. Los huérfanos se abrazaron. La niña, con los ojos febriles, murmuró débilmente. «Hermano, no nos dejes». «Nunca», respondió él, apretándola contra su pecho. A través del humo, varias figuras encapuchadas comenzaron a ingresar. Llevaban armas largas y avanzaban con precisión militar. Eran más de lo que la policía podía contener. Montenegro, aún esposado, sonrió con un brillo de triunfo en los ojos. Se los advertí, contra ellos no tienen oportunidad. El juez no se dejó intimidar. La justicia no se rinde, dijo, mientras ordenaba a los oficiales formar un perímetro alrededor de los niños. Pero los encapuchados no iban por los adultos. Sus ojos estaban fijos en los 3 hermanos. Uno de ellos, con voz ronca, gritó. «Entréguenos a los huérfanos y nadie más saldrá herido». El mayor de los niños sintió que el mundo se le venía encima. No eran simples papeles lo que buscaban. Ellos mismos eran el objetivo. Clara, con una valentía desesperada, se colocó frente a los pequeños. «Si quieren llevárselos, tendrán que pasar sobre mi cadáver». El jefe de los encapuchados la apuntó con frialdad. El dedo en el gatillo estaba a punto de apretarse cuando, de repente, un disparo vino desde afuera. El encapuchado cayó al suelo. Todos voltearon, atónitos. En la entrada principal, iluminado por las luces de la tormenta, apareció un hombre que nadie esperaba ver. Su voz grave rompió el silencio. «Apártense de mis hijos». El corazón de los huérfanos dio un vuelco. Esa voz,
Era imposible confundirla. El eco de aquella voz retumbó en cada rincón de la mansión: apártense de mis hijos. Los huérfanos quedaron petrificados. El mayor sintió que las piernas le temblaban, la niña abrió los ojos como si la fiebre se hubiera desvanecido de golpe, y el más pequeño susurró con incredulidad: «Papá». La figura en la puerta avanzó lentamente, empapada por la lluvia. Era un hombre alto, de barba descuidada, con cicatrices en el rostro y los ojos encendidos de emoción. El juez, Ernesto y Clara lo reconocieron al instante: Gabriel Herrera estaba vivo. El caos se congeló. Incluso los encapuchados retrocedieron un paso, confundidos. Montenegro, aún esposado, se puso de pie de golpe, los ojos desorbitados. «Imposible. Yo mismo me aseguré de que estuvieras muerto». Gabriel clavó en él una mirada que helaba la sangre. «Lo intentaste, Augusto. Pero fallaste. Y ahora, todo lo que escondiste saldrá a la luz». Los niños corrieron hacia él sin dudar. El mayor fue el primero en abrazarlo, seguido por el pequeño que se aferró a su cintura. La niña, débil pero con una sonrisa radiante, extendió los brazos, y Gabriel la levantó con ternura. «Perdónenme», susurró con lágrimas. «Perdónenme por no haber estado con ustedes todo este tiempo». Los oficiales, atónitos, bajaron las armas por un momento. El juez dio un paso adelante. «Señor Herrera, su testimonio puede cambiarlo todo». Pero los encapuchados no se quedaron quietos. El líder, herido pero aún de pie, rugió con furia: «Dispárenle. No debe salir vivo de aquí otra vez». Los disparos estallaron de inmediato. Gabriel cubrió a sus hijos con su cuerpo, mientras los oficiales respondían el fuego. El salón se convirtió en un campo de batalla, con gritos, destellos de balas y el estruendo de la tormenta como telón de fondo. Clara arrastró a los niños hacia un rincón seguro, mientras Gabriel y los policías repelían el ataque. Ernesto, tambaleante pero decidido, recogió un arma caída y se unió a la defensa. Montenegro, en medio del caos, comenzó a retroceder lentamente hacia una salida lateral. A pesar de estar esposado, buscaba escapar como una serpiente en la oscuridad. El mayor de los huérfanos lo vio y gritó con rabia: «No dejes que escape, papá». Gabriel giró la cabeza justo a tiempo para ver a su enemigo huir entre las sombras. Y en sus ojos brilló una determinación feroz. Esa noche no solo se trataba de sobrevivir, se trataba de poner fin, de una vez por todas, a la tiranía de Augusto Montenegro. La lluvia golpeaba con furia los ventanales mientras el estruendo de los disparos continuaba en el salón principal. Pero Gabriel ya no escuchaba nada, sus ojos estaban fijos en la silueta de Augusto Montenegro escapando hacia el ala lateral de la mansión. «Quédense con los niños», rugió Gabriel al juez y a Clara, antes de lanzarse tras su enemigo. El corredor estaba oscuro, apenas iluminado por relámpagos que revelaban retratos antiguos y muebles cubiertos de polvo. El eco de los pasos de Montenegro resonaba, apresurados y desesperados. A pesar de las esposas, el magnate se movía con la astucia de un animal acorralado. Gabriel lo alcanzó en la biblioteca, un salón inmenso donde miles de libros cubrían las paredes hasta el techo. Montenegro jadeaba, con la respiración agitada, pero aún con esa arrogancia intacta. «No puedes ganar, Gabriel», escupió, con la voz ronca. «Aunque me encarcelen, aunque me maten, mi nombre seguirá siendo más grande que el tuyo». Gabriel avanzó lentamente, los ojos encendidos por años de rabia y dolor. «Tu nombre quedará manchado para siempre. Robaste mi vida, mi empresa, y sobre todo, me arrebataste a mis hijos». El magnate sonrió con cinismo. «¿Arrebatar? No. Te hice un favor. Ellos nunca habrían sobrevivido contigo. Yo los habría moldeado a mi manera, como herederos dignos de un imperio». Las palabras encendieron una furia incontenible en Gabriel. Lo tomó por el cuello de la camisa y lo empujó contra una estantería, haciendo que los libros cayeran alrededor como lluvia de papel. «No volverás a tocar a mis hijos», bramó con una voz que retumbó en toda la sala. Montenegro, jadeante, se inclinó hacia su oído y susurró: «Aún no sabes toda la verdad, tu traición no vino solo de mí». Gabriel se detuvo por un segundo, confundido. Montenegro aprovechó para empujarlo con fuerza y correr hacia un pasadizo oculto tras una estantería que se abrió de golpe.
El ruido llamó la atención del mayor de los huérfanos, que había seguido a escondidas a su padre. Se asomó desde la puerta de la biblioteca justo a tiempo para ver al magnate desaparecer en el túnel secreto. «Papá, por aquí», gritó, señalando el pasadizo. Gabriel lo miró con sorpresa y orgullo. «Eres más valiente de lo que jamás fui yo a tu edad». Padre e hijo se adentraron en la oscuridad del túnel, sin saber que allí los aguardaba el último y más peligroso secreto de Montenegro. El túnel era estrecho y húmedo, con paredes de piedra que rezumaban agua. El eco de los pasos de Montenegro rebotaba como un tambor en la oscuridad. Gabriel avanzaba rápido, seguido de su hijo mayor, que a pesar del miedo se negaba a quedarse atrás. «Papá, ¿a dónde lleva este pasadizo?», preguntó el niño, jadeando. «A las entrañas de la mansión», respondió Gabriel, sin apartar la vista. Montenegro siempre tuvo salidas ocultas. De pronto, una antorcha encendida reveló la figura del magnate más adelante. Su sombra se alargaba en las paredes, como un espectro maldito. En su mano brillaba un cuchillo largo que había tomado de algún escondite. «Hasta aquí llegaste, Gabriel», rugió Montenegro, con el rostro desencajado. «Prefiero hundirme contigo en la oscuridad antes que dejar que me arrebates lo que es mío». El niño dio un paso al frente, pero Gabriel lo detuvo con el brazo. «Quédate atrás. Este es mi duelo». Montenegro lanzó la primera embestida, y el sonido del metal chocando contra las piedras retumbó como un trueno. Gabriel esquivó, forcejeó, y ambos rodaron contra el suelo húmedo, golpeándose con una furia alimentada por años de odio. El niño observaba, impotente, con lágrimas en los ojos. Veía a su padre luchar con todo, pero también comprendía que Montenegro, a pesar de su edad, peleaba con la rabia de un hombre desesperado. En medio del forcejeo, Montenegro murmuró con veneno. «¿De verdad creíste que tus hijos estaban a salvo? Isabel no murió por accidente, yo mismo ordené su final». Gabriel se quedó helado. El golpe de esa confesión lo paralizó un instante. Su hermana, la madre de los niños, asesinada por el propio Augusto. El magnate aprovechó la distracción y alzó el cuchillo directo hacia el pecho de Gabriel. El niño gritó con todas sus fuerzas. «Papá, cuidado». Impulsado por el instinto, el muchacho se abalanzó sobre Montenegro, desviando el filo en el último segundo. El cuchillo se clavó contra la pared de piedra, haciendo saltar chispas. Gabriel, recuperando fuerzas, derribó al magnate de un golpe seco y lo inmovilizó contra el suelo. Su respiración era un rugido, la de un hombre que ya no luchaba solo por sí mismo, sino por la memoria de su hermana y por el futuro de sus hijos. «Este es el final, Augusto», gritó con una voz que resonó en la oscuridad. Montenegro, jadeante, sonrió con los labios ensangrentados. «Puedes entregarme a la justicia, pero siempre quedará la duda en sus corazones. ¿Quién era realmente Gabriel Herrera?». La sombra de esa frase cayó sobre padre e hijo como una losa. Gabriel mantenía a Montenegro inmovilizado contra el suelo húmedo del pasadizo. El cuchillo aún brillaba a centímetros de su pecho, detenido solo por la fuerza del hijo que había llegado en el momento justo. Los dos respiraban agitadamente, y por un instante el silencio fue absoluto, roto solo por el goteo del agua de las paredes. El niño mayor apretaba los puños. «Papá, no lo mates. No vale la pena mancharse por él». Las palabras de su hijo calaron en Gabriel más hondo que cualquier herida. Bajó la mirada, con lágrimas contenidas, y comprendió que aquella batalla no debía terminar con sangre, sino con verdad. Con un grito de furia, arrancó el cuchillo de la pared y lo arrojó lejos, hacia la oscuridad. «Tu imperio termina aquí, Augusto», dijo con voz firme. «No por venganza, sino por justicia». Los oficiales irrumpieron en el túnel en ese momento, alumbrando con linternas. Vieron a Montenegro reducido y, sin más, lo tomaron bajo custodia. El magnate, derrotado y esposado, ya no sonreía. Su mirada, antes arrogante, ahora era la de un hombre vacío, consciente de que su poder se había desmoronado. Al regresar a la mansión, los huérfanos corrieron hacia su padre. La niña, aún débil, se abrazó a su cuello con lágrimas en los ojos. «Pensé que nunca volveríamos a verte». Gabriel la levantó con cuidado y acarició a sus otros hijos. «Perdí años valiosos, pero si ustedes me permiten, quiero recuperar cada segundo que me queda junto a ustedes».
El juez, con solemnidad, anunció que Montenegro sería procesado con todas las pruebas encontradas. Ernesto, libre al fin de su encierro, prometió declarar. Clara, con lágrimas, sonrió al ver que los pequeños ya no estaban solos. Días después, la noticia recorrió la ciudad: el Imperio Montenegro había caído. Y en su lugar, el apellido Herrera resurgía, no como símbolo de riqueza, sino de dignidad. En una tarde soleada, Gabriel y sus hijos visitaron la tumba de Isabel. Los tres niños dejaron flores blancas, mientras su padre murmuró con voz quebrada: Tu sacrificio no fue en vano. Ellos están a salvo, y nuestro nombre limpio otra vez. El mayor, mirando a sus hermanos y luego a su padre, dijo con fuerza: Papá, lo que importa no es la fortuna ni el apellido. Lo que importa es que ahora estamos juntos. El viento sopló suavemente, como un susurro de paz. Y por primera vez en mucho tiempo, los tres huérfanos sonrieron de verdad. La moraleja quedó clara: no hay riqueza más grande que la verdad y el amor de una familia, capaz de resistir incluso la tormenta más oscura. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a compartirla con el mundo. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y déjanos un comentario contándonos qué parte te conmovió más. Recuerda, cada historia nos enseña que la verdad y el amor siempre vencen. Y aquí, juntos, seguiremos compartiendo relatos que inspiran el alma.